Antes de comenzar, me gustaría que alguien viniese aquí cerca de mí para ayudarme, entonces, pues yo, casi una señorita. Aquí veo una también aquí cerca, ¿no te importa verme un momentito? ¿Sí es posible? Sí. Y un caballero que no sea así, que no sea mago y conocedor, que sea más profano. ¿Qué puede ser? Julio, no. El otro día me atacaste tú en la conferencia esta que me tengo. Que no sea mago. Pues no sé, por ejemplo, tú mismo puedes venir un segundito, ¿es posible? Sí, ya sé que... Bueno. Pues Menos mal. Es la ventaja de ser nuevo. Háblale ruso. Pues hay un... Felipe, gracias por tu ayuda, Felipe. Pero entonces hay un elemento clásico dentro de la historia del juego que han sido los dados. Pero también dentro de la historia de los dados ha habido una época concreta que fue el comienzo de los... ¿cómo se dice? De los casinos, del nacimiento del Atlantic City de Las Vegas, aquellos los años 20, aquella época en la que el dinero afloraba en las mesas y se bebía muchísimo whisky. Entonces yo quiero brindar por aquella época gloriosa en la que el vicio predominaba y se... ¿Quién has traído whisky? No importa. ¿Qué pasa si vas a traer del pañuelo mágico y ya llega un poquito de whisky? Ya se puede brindar, ya estamos entrando en ambiente. Pues también en aquellas mesas se apostaba muchísimo dinero, entonces, pues no sé, ¿has traído algo de dinero, Irene? Puedes sacar unos, ¿no? Estoy sin plan. Tú, nada. Bueno, no importa. Entonces, además de dinero, whisky y mujeres, había también tramposos, expertos tramposos de póker y de dados. Entonces fue tal su evolución que se les prohibió que tocasen los dados con las manos. Solamente podían hacerlo con la ayuda del cubilete. O sea, aquellos tipos pensaron métodos para soslayar este inconveniente. Y hay un método que seguro que muchos habréis visto, que es este. Se arrastra el dado hasta el borde de la mesa y se atrapa en el aire. Conocido, clásico. Pero hubo un hombre que inventó un método mucho más especial, mucho más curioso, que era con el cubilete siempre boca abajo, siempre así. Tapaba el dado, lo mantenía en el aire y luego lo lanzaba. Además de con un dado, llegó a hacerlo con 2 dados, con 3, incluso hasta con 4 dados, diversos dados. Pero aquel tipo descubrió que al tirar los dados a veces sobre el tablero, sobre la mesa, había a veces, por casualidad, que un dado quedaba montado encima de otro, por azar, por casualidad. Porque había veces que al tirar los dados, misteriosamente, no quedaba ningún dado montado. O sea que había veces que al tirar los dados quedaba uno montado, y había veces que al tirarlos también quedaba montado. Entonces, él se propuso que siempre que tirase los dados, como una especie de tour de force consigo mismo, hacer que los dados quedasen apilados, es decir, un dado montado encima de otro, pero no al azar, sino siempre que él quisiera. Primero lo intentó con un dado, lo consiguió. Después lo intentó con 2 dados, también lo consiguió. Y no por azar o por casualidad, sino que siempre que los tiraba conseguía que quedasen apilados, un dado encima del otro. Descubrió 2 métodos para hacerlo. En el primer método hacía que un dado quedase montado encima del otro. En el segundo método hacía que un dado quedase montado debajo del otro. Muy diferente. Lo intentó con 3 dados. Sí, para que lo puedas examinar, está ahí, lo tienes. Quiero que se meta en el botín. Sí, lo suelo hacer a menudo. El próximo irá más alto. Bueno, con 3 dados. Una broma. Tranquilo. Bueno es saberlo. Con 3 dados. 3 dados. Ahí, me he puesto nervioso. Con 3 dados. Lo consiguió, aquí descubrió 6 métodos para poder hacerlo, os dejo ya vuestra creatividad, y a veces, solo a veces consiguió hacerlo hasta con 4 dados. Consiguió. Pues nada, muchísimo. Se ha perdido el whisky, no importa. Entonces, antes de seguir, me sujetas un momentito esto. Y si viene, quiero que examine los dados porque siempre cabe la posibilidad de que los dados tengan algún tipo de imán o de sustancia adherente que ayuda a que queden apilados. No es cierto, puedes examinarlos. También hay quien puede pensar que el culete tiene alguna pared especial, también algún tipo de imán, algo que los retiene para que queden
apilados no es cierto, me gustaría que los examinases a conciencia. Igual, tú puedes examinar el vasito de whisky, que te gusta. Así, creo. ¿Está bien? Sí, el whisky, claro. Así. Entonces vamos allá, ¿está correcto el...? Sí. No tiene nada. ¿Está correcto el whisky? ¿Sí? No. Tú quieres el chivas. Y el culete bien, ¿sí? Entonces el más famoso experto en dados de todos los tiempos se llamó, no creo que se llama, puesto que creo que todavía vive, Gaylord Ravenel. Quizás alguno de vosotros haya oído hablar de él porque se le mencionaba en una película de Milos Forman que se llamaba Ragtime. Pero bueno, no importa. Entonces hay una leyenda en torno a este hombre, que es la que yo quiero contar esta noche aquí, que sucedió en el Golden Nugget de Atlantic City, el famoso casino de allá. Y aquella noche, bueno, Ravenel tenía un apodo, tenía un sobrenombre, era el del solitario, el solitario. Porque siempre que había sido visto en público, su única compañía eran 4 dados de marfil blanco y un cubilete de cuero, nada más. Aquella noche en el Golden Nugget, Ravenel había aceptado hacer una exhibición en una sala privada para un grupo de personajes, imaginaos, eran años 20, eran tipos acaban de llegar de Chicago, eran tipos de aspecto patibulario y de sobaco abultado. Imaginaos. Pero dicen que Ravenel aceptó hacer aquella exhibición para aquel grupo de individuos porque en aquella sala, aquella pequeña sala privada, asistía también una bellísima mujer vestida de blanco y con unos preciosos ojos verdes. En fin, había venido de otro color, pero casi. Entonces, el que parecía el jefe de aquellos sujetos trató de desafiar a Ravenel y lo desafió, le dijo: Ravenel, en Chicago hay tipos que recogen los dados en 2 direcciones, en zigzag. Ravenel, sin perder su habitual sangre fría, le respondió: ¿en 2 direcciones? ¿Cómo? ¿Acaso así? ¡Ay! Fue más alto. Yo lo avisé, perdona. Y falló al primer intento. Pero al segundo, y apiló los dados. Entonces aquel sujeto se quedó un tanto molesto por el desplante de Ravenel y le dijo: bien, has tenido suerte, pero no eres capaz de recoger los dados de 2 en 2, por parejas. La situación era más tensa, pero Ravenel estaba dispuesto a impresionar a aquella mujer y decidió intentarlo. Y apiló también los dados. Entonces, incluso llevado por la euforia del éxito, Ravenel se atrevió a decir: y puedo hacerlo con los 4 a la vez. El jefe aquel aprovechó la oportunidad y le replicó: muy bien, los 4 a la vez, pero en esta posición, en cuadro. Ravenel no podía volverse atrás y tenía que intentarlo. También tengo que intentarlo. Ya me lo... Hubo un sector del público que aplaudió a Ravenel, otro sector no. Pero aquel tipo, sin darle pausa, sacó un posavasos del casino y dijo: haz eso mismo, pero en esta superficie, aquí. Pero no sobre la mesa, sino en lo alto de este otro cubilete, ahí. Apila los dados ahí arriba. Entre el público se oyó un rumor, se oyó una voz que decía: eso es imposible. Ravenel también estaba a punto de decir: eso es imposible, porque desafía cualquier tipo de habilidad, es imposible poner los dados allá en lo alto. Pero justo cuando lo iba a decir, la mujer de blanco le sonrió y él decidió intentarlo. ¿Intentar qué? Hoy no me sonríe. Ahí ya. Oye, vamos. ¡Bravo! Se dispuso ya a levantarse triunfal de la mesa, había quedado exitosamente, pero tuvo la mala suerte de que cuando se levantó de la mesa se le ocurrió decir: y esto podría hacerlo, buen hombre, hasta con 80 dados.
pero vaya usted a Chicago si quiere verlo. El tipo, raudo, sacó del bolsillo 4 dados rojos y dijo, con 80 no, pero puedes probar a hacerlo con 8. Y ahí viene la frase, da igual 8 que 80. Supongo. Entonces, Ravenal enseguida dio la solución al asunto. Dijo, bueno, yo podría hacerlo porque para mí es sencillo, dada mi técnica, pero más de 4 dados es imposible, puesto que no caben en el interior de un culete, que más de 4, es imposible, no puedo hacerlo. El tipo casi le escupió, ¿para qué tienes otro cubilete? Utilízalo. Pero no un cubilete en cada mano, porque podría ser ambidestro. Tienes que hacerlo con los 2 cubiletes en la misma mano. La situación era difícil, además uno de los sujetos que acompañaban a aquel tipo sacó una pistola y la puso en un extremo de la mesa. Menos mal. Entonces, Ravenal dijo, bueno, puedo intentarlo, pero ¿cuántas oportunidades me da para esta dificultad? ¿Cuántas oportunidades me das, Pedro? 3. Lo que dijo aquel tipo. 3. ¿Estabas también aquel día? Sí. Bueno, pues voy allá. Los 4 primeros dados no es muy difícil. Creo. Y los 4 últimos... Los 4 últimos un poco más. Primer intento. Escoge el vaso. Creo que ha caído uno, Creo que ha caído uno. Primer intento. Sí, primero. Bueno, no importa. Segundo intento. Gracias, Pedro, por haber dicho 3. Segundo intento. Los 4 primeros no es muy difícil. Los 4 últimos, un poco más. Lo arreglo sobre la marcha. No quiero hacer los 3 porque sería prolijo, pero imaginaros, porque al levantar los 2 culetes, los 8 dados estaban completamente. Ha quedado muy brillante, me gustaría hacerlo un poco más difícil, entonces, además quiero, como al Ravenal sí le salió, el maestro, y quedó bien. El tipo, en lugar de la pistola, puso un gran fajo de billetes, pero Ravenal ni siquiera lo miró, sonrió a la mujer de blanco y salió de la sala. No se sabe muy bien qué ocurrió entre Ravenal y aquella bella mujer, pero hay algunos historiadores que afirman que a partir de aquella noche Gaylord Ravenal perdió el apelativo del solitario. Quiero brindar a la salud de Gaylord Ravenal porque lo merece, sí, brindamos. Quiero hacer algo más difícil y quiero contaros algo del gran experto, del que se podría considerar hoy en día el sucesor de Gaylord Ravenal, el que ostenta el título de sucesor de Gaylord Ravenal. Me encontraba yo estaba paseando por el puerto de La Haya, en un congreso va a ser allí, hace unos años hubo un congreso allí en Holanda, se celebró en esa ciudad, Congreso Nacional. Entonces yo estaba con unos amiguetes magos de por allá y me pidieron que hiciera una exhibición con dados, y entonces yo hice una exhibición con 4 dados rojos y 4 dados blancos y 2 cubiletes. Como quiero que todo quede muy claro, Irene, los 4 dados rojos están en el lado izquierdo de la mesa, ¿cierto? Sí. Lado izquierdo de la mesa, tu lado. Pepe, Tienes que controlarlo. ¿puedes limpiar un poquito que está todo manchado? Que me estropeas en la rutina, es que para que se peguen los dados ahí. Ah, ya. Vale. No. 4 dados rojos en tu lado izquierdo, ¿sí? Muy bien. Perfecto. Tienes que vigilarlos, ¿eh? Muy bien. Los 4 dados blancos en el lado derecho de la mesa, bajo el control de José Antonio. De Felipe, quería ver si te acordabas de tu nombre. De Felipe. Y tiene los rojos de Felipe blancos, ¿cierto? Pues voy allá. Te voy a quitar un dado blanco, Felipe. Mira cómo. Lo cojo así y lo pongo entre los dados rojos, Irene. Ahora te quito
blanco y lo pongo entre uno rojo y lo pongo entre los blancos, con lo cual uno rojo y uno blanco han cambiado, cambian de lugar. Pero yo me di cuenta que había un tipo que me estaba observando, era un hombre ya de aspecto, ahora lo saco, de aspecto ya mayor. Aquel hombre hablaba inglés, se dirigió hacia mí, me dijo, good, good. Significa, bueno, muy bien, ¿no? But had you tried, eso lo tengo aquí, had you tried with this? Y sacó del bolsillo un corcho, que había cogido por ahí del bar este del puerto. Yo nunca había probado hacerlo con un corcho, pero habéis entendido, had you tried, ¿has probado alguna vez con esto? Yo respondí, no, never, but I can try. O sea, aprendí este verano en Marbella. Entonces, voy a tratar de apilar el corcho entre los dados blancos. Voy a tratar, ¿no? Tienen cosas por aquí. Bueno, voy allá, ¿eh? Tienen que estar perfectamente alineados. No lo sé, voy a intentarlo, ¿eh? Voy allá. Pero estoy pensando casi mejor recurrir a la magia. Mejor a la magia. Entonces voy a hacer que el corcho se aparezca a mi mano izquierda y atraviese el fondo del cubilete. ¿Es sólido el fondo? ¿Tiene alguna abertura especial? Nada. No, Correcto. nada. Muy bien, perfecto. Voy a hacer que viaje. Se va. Desaparece. Y atraviesa el fondo del cubilete. Está. Aquel hombre ya de aspecto mayor, sonrió, me volvió a decir good, very good, but, me dio incluso su tarjeta. La tarjeta, es su tarjeta. Yo al principio no leí muy bien lo que ponía en aquella tarjeta, pero más tarde me di cuenta de que allí había escrito un nombre, que ese nombre era justamente el de Gaylord Ravenel. Salí corriendo, pero cuando llegué al muelle, un crucero en ese momento justo estaba zarpando. Y yo no sé si fue mi imaginación o fue real, pero me pareció ver encubierta en la lejanía a una mujer vestida de blanco. Entonces, como homenaje al maestro Ravenel, voy a utilizar un cubilete que va a ser ligeramente más alto de los que he utilizado hasta ahora. Un cubilete más alto, ¿cierto? Con este se pueden apilar hasta más de 4 dados, en este caso, por ejemplo, hasta 6 dados, alternados en color rojo y blanco, así. Entonces, pero esto no va a ser el verdadero final, sino esto simplemente cuando se tiene la técnica se puede llegar a hacer. Al final será un poco más especial. Solo para demostrar que con este cubilete se pueden apilar más de 4. En el final voy a tratar de apilar los dados rojos. Voy a tratar de apilar el corcho también. Voy a tratar de apilar un dado grande. Por ejemplo este. E incluso... y me dice, y un vasito. No sé, a lo mejor hay algo. Aquí nada. No, y un vasito. Entonces, dado, vaso, corcho, dado grande. Y además, como es el final, quiero que todo esto quede apilado justo en lo alto de estos dos cubiletes. Ese será el final si sale, y si no también. Pero como es el final, yo necesito saber cuántas oportunidades me dan en esta ocasión Pedro. Bien. Lo tengo comprado. No, 3 como antes, como saltadores de altura, como lo que se estila siempre en las Olimpiadas. 3 oportunidades. Primera oportunidad. Vamos allá. El primer dado es sencillo. El vasito, no tanto. El corcho, vaya usted a saber. El dado y el dado grande. Todo esto. Voy a ver, primer intento.